En este primer video del sistema cardiovascular me voy a ocupar de algunas cuestiones muy básicas, muy elementales, referidas a la anatomía y fisiología del sistema, que nos van a permitir interpretar significativamente, luego en videos posteriores, cuáles son las adaptaciones que este sistema cardiovascular produce cuando se realiza la actividad física. En primer lugar, recordamos que el sistema cardiovascular, como el nombre lo está diciendo, es un sistema formado por dos tipos diferentes de órganos. El corazón, cardio, hace referencia al corazón, ese órgano muscular de bombeo que va a impulsar la sangre por todo el circuito, y los vasos sanguíneos, que son los conductos por los cuales va a circular la sangre en la conformación de este aparato o sistema. El corazón, como órgano muscular de bombeo, está dividido por un septo o tabique que lo divide funcionalmente en dos bombas, una derecha y una bomba izquierda. La derecha es, digamos, el corazón derecho, entre comillas. Cuando decimos corazón derecho estamos refiriéndonos a un sentido funcional del- de la parte derecha del corazón que va a impulsar la sangre por un circuito más pequeño, como veremos a continuación, y el corazón izquierdo es una bomba de mayor presión. Este órgano muscular de bombeo tiene, tiene cuatro cavidades, dos superiores y dos inferiores. Las dos superiores son denominadas aurículas, son las cavidades receptoras, a las cuales llegan los vasos denominados venas. Y las dos cavidades inferiores, que son las verdaderas cavidades de bombeo, denominadas ventrículos, son las que van a impulsar la sangre que va a salir del corazón por grandes vasos sanguíneos denominados arterias. Con lo cual ya voy adelantando algún sentido en cuanto a la definición de los vasos. Al corazón van a llegar las venas y, y del corazón van a salir las arterias. Las aurículas están separadas de los ventrículos por las válvulas aurículos ventriculares. La válvula aurículo ventricular izquierda se llama válvula bicúspide o mitral, y lo del nombre mitral es porque recuerda a la forma que tiene la mitra papal, el especie de gorro que tiene el papa, y que tiene entonces, como decía, dos valvas que conforman la válvula. La válvula auriculoventricular derecha, perdón, la auriculoventricular derecha llama válvula tricúspide. Y luego hay otras dos válvulas más que van a comunicar a los ventrículos con las arterias. La que comunica al ventrículo izquierdo con la arteria aorta se denomina válvula sigmoidea aórtica. Y la que comunica al ventrículo derecho con la arteria pulmonar se llama válvula sigmoidea pulmonar. Como decía recién, los vasos sanguíneos se denominan arterias a aquellos vasos que salen del corazón, y se llaman venas a los vasos que vienen al corazón, los que vuelcan el contenido de la sangre en el corazón para ser nuevamente impulsada. Otra categoría de los vasos son los capilares, que encontramos capilares en los pulmones y encontramos capilares en los tejidos. Y los capilares, la función que tienen son la de vasos de intercambio de nutrientes, intercambio gaseoso. ¿Eh? Bien, veamos ahora cuál es el circuito que va a recorrer la sangre en este sistema cardiovascular. Comenzamos el circuito, por ejemplo, desde la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, que recibe la sangre oxigenada
con niveles importantes de oxígeno y bajos niveles de dióxido de carbono, va a pasar a través de la válvula bicúspide o mitral al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo decíamos que es la cavidad de bombeo, por lo tanto va a impulsar la sangre a través de una contracción o sístole ventricular, va a impulsar la sangre que va a atravesar a la arteria, que va a atravesar la válvula sigmoidea aórtica para pasar hacia la arteria aorta. Esta se va a ir ramificando en infinitos vasos. Van a vasos cada vez más pequeños, denominados arteriolas, ejemplificados acá en este gráfico, hasta llegar a los capilares. Cuando llega la sangre arterial a los capilares, va a donar a los tejidos el oxígeno que ha obtenido desde el intercambio gaseoso en los pulmones, que veremos a continuación, y va a tomar de las células el dióxido de carbono, que va a ser el producto de la combustión o más precisamente del trabajo metabólico que van a producir las células. Vale decir que la sangre habrá donado el oxígeno y habrá tomado el dióxido de carbono de las células. Esto se produce entre los capilares sanguíneos y las células de los tejidos. A partir de ahí comienza el recorrido de regreso al corazón a través de vasos sanguíneos denominados vénulas, que se van a ir uniendo hasta conformar vasos mayores que se llaman venas. Esto es un esquema que nos va a servir para entender el circuito, pero después, como veremos, existen venas cava, una vena cava inferior, una vena cava superior, que ambas venas van a volcar el contenido en la cavidad receptora que habíamos mencionado, que es la aurícula, en este caso la aurícula derecha. La sangre pasará entonces a través de la válvula aurículo-ventricular derecha, que es una válvula llamada válvula tricúspide, para llegar al ventrículo derecho, que también, como dijimos, es la cavidad de bombeo, que va a impulsar, o sea, mientras en su contracción o sístole ventricular, va a impulsar la sangre que, pasando por la válvula sigmoidea pulmonar, va a ir a las arterias pulmonares que llegarán a los pulmones. En los pulmones se va a producir nuevamente un intercambio gaseoso en la cual esta sangre, que tenía un elevado contenido de dióxido de carbono que había tomado de las células y un bajo contenido de oxígeno, en los pulmones va a realizar un nuevo intercambio gaseoso mediante el cual va a tomar el oxígeno del aire y va a desprender el dióxido de carbono para la expiración. Es interesante que nosotros relacionemos que esa expiración, la expiración cuando sale el aire de nuestros pulmones, que todos sabemos que sale con una importante carga de dióxido de carbono, tengamos claro de que de dónde proviene, cuál es el origen de ese dióxido de carbono. Es lo que han producido cada una de las células de nuestro organismo como elemento de desecho y que a través de la expiración, de la salida del aire de los pulmones, se está eliminando de nuestro organismo. Vamos ahora a analizar este otro esquema que nos muestra el corazón en un detalle mucho más fino. Tenemos entonces las dos cavidades receptoras, que son las aurículas, las dos cavidades de bombeo, que son los ventrículos. La aurícula izquierda, a la cual, como vemos en el esquema, llegan las venas pulmonares. Vemos aquí el gráfico de la válvula bicúspide o mitral. Vemos el ventrículo izquierdo y la válvula sigmoidea aórtica, por donde la sangre pasa a la arteria aorta. Ahora que me estoy refiriendo a las válvulas, quiero comentar que las válvulas son dispositivos
que tienen por finalidad hacer que la sangre fluya en un solo sentido, evitando el reflujo de la sangre, ¿sí? Esa es la función de las válvulas cardíacas y también las válvulas de algunos vasos, como veremos a continuación. En la aurícula derecha vamos a encontrar los dos orificios de las venas cavas, la vena cava inferior que trae la sangre de la parte inferior del cuerpo y la vena cava superior de la parte superior del cuerpo. La válvula tricúspide que comunica a la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la válvula sigmoidea pulmonar que comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar que va a llevar la sangre carbooxigenada a los pulmones. Volviendo a este esquema y habiendo entendido cuál es el mecanismo de la circulación, vamos a decir entonces que la sangre oxigenada, es la que va a circular por la parte izquierda del corazón y la sangre carbooxigenada va a circular por la parte derecha. Si nos referimos a las arterias, vamos a ver que por la arteria aorta circula sangre oxigenada y por la arteria pulmonar circula sangre carbooxigenada que va en destino a hacer el intercambio gaseoso en los pulmones. Si nos referimos a las venas, vamos a observar que por las venas pulmonares circula sangre oxigenada que trae la sangre luego del intercambio gaseoso en los pulmones y por las venas cavas circula sangre carbooxigenada que trae la sangre en estas condiciones luego de haberse producido el intercambio gaseoso en cada una de las células del cuerpo. Lo que acabamos de decir lo vamos a expresar a través de este otro esquema para que se entienda cuál es también la relación que existe entre el sistema cardiovascular y el aparato respiratorio. En primer lugar, cuando hablamos del oxígeno que inspiramos, tenemos que saber de dónde proviene el oxígeno. O sea, el aire, que en realidad lo que inspiramos es aire. El aire es una mezcla de gases donde el oxígeno forma una quinta parte de la composición total de esa mezcla que es el aire. Vale decir de que nosotros cuando tomamos el aire por la nariz, estamos inspirando una mezcla de gases que cuando llega, luego de haber atravesado los distintos órganos del aparato respiratorio, llega a los pulmones, se va a extraer específicamente el oxígeno. Bueno, llega a los pulmones a través del bronquiolo, se distribuye en los distintos sacos alveolares. Sacos alveolares son bolsitas de alvéolos. Y cada alvéolo, representado aquí por este gráfico, es la parte más que encargada del intercambio gaseoso por parte del sistema respiratorio. Esto es, como se puede observar, siguiendo las distintas proyecciones y cambios de tamaño de las figuras. El alvéolo es la parte más pequeña funcionalmente del sistema respiratorio, ¿no? Es la unidad funcional. Ahora vamos a fijarnos que aquí tenemos una imagen del pulmón que es ampliada, tenemos el saco alveolar y de ahí tomamos un solo alvéolo. Bueno, ese alvéolo es donde se va a producir el intercambio gaseoso que hablábamos recién. Va a haber una sola capa de células por parte del alvéolo y una sola capa de células por parte de los capilares. Esa estructura tan delgada, conformada por dos capas de células, una perteneciente al alvéolo y la otra perteneciente al capilar, se llama membrana respiratoria. Y al ser tan delgada, el ser tan delgada es lo que posibilita el intercambio gaseoso que hacíamos referencia hoy. El paso del oxígeno que extraemos del aire desde el alvéolo al capilar y el paso del dióxido de carbono desde el capilar al alvéolo para seguir el camino inverso y ser exhalado, ser expirado. Esto es lo que ocurre
el intercambio gaseoso que ocurre aquí a nivel pulmonar. Ahora vamos a ver qué ocurre aquí a nivel de los tejidos. Ocurre un intercambio gaseoso de sentido inverso. A ver, lo que ocurría aquí está graficado en este esquema, en el cual esto está reproduciendo este dibujo, donde en los pulmones, en los alvéolos pulmonares, el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre al alvéolo. Ahora, la sangre viaja, llega a los tejidos y cuando llega a la célula ocurre un intercambio gaseoso de direcciones opuestas. El oxígeno va a pasar desde la sangre a la célula y la célula que ha producido dióxido de carbono como desecho metabólico va a hacer que pase ese dióxido de carbono entonces de la célula a la sangre para volver a tomar el camino de regreso al corazón. El corazón lo bombeará por las arterias pulmonares hacia los pulmones para ser exhalado por la expiración. Vamos a ver ahora cómo está conformada la pared cardíaca. Básicamente hay tres tejidos. Un tejido epitelial que lo recubre por dentro, un tejido muscular que es la parte central, la parte inclusive más voluminosa del corazón, y un tejido conjuntivo que lo recubre por fuera. Tengo epitelio, músculo y conjuntivo. El epitelio, particularmente en el caso del corazón, se llama endocardio. Endocardio, reviste el corazón por dentro y es una forma particular de tejido epitelial. El músculo, llamado miocardio, es la parte más voluminosa y la parte contráctil del corazón. Y el recubrimiento externo, que es el de tejido conjuntivo, va a estar formado por diversas capas. Este tejido conjuntivo se llama pericardio y reconoce dos capas, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Hacia el exterior está ubicado el pericardio fibroso, que es el que está unido al mediastino, que es la cavidad donde se encuentra el corazón, y es más inextensible que el pericardio seroso. Como podemos ver, entre el pericardio fibroso y el miocardio se encuentra el pericardio seroso, que tiene a su vez dos capas. Una capa visceral, que está visceral porque está adherida a la víscera, al órgano, a la pared del órgano, la pared muscular, y una capa parietal del pericardio seroso. ¿Por qué parietal? Porque está adherido a la pared. Y entre ambas hay un espacio que se llama espacio pericárdico, acá está denominado cavidad pericárdica, y ese espacio pericárdico está ocupado por un líquido pericárdico que tiene como función la lubricación que disminuye los efectos de la fricción entre ambas capas del pericardio seroso cuando se produce la contracción y la dilatación, contracción y dilatación del músculo cardíaco. En síntesis, entonces, ¿qué tenemos? Revistiendo por dentro el endocardio, formando la pared muscular el miocardio, y por fuera el pericardio, dividido en fibroso y seroso. El seroso, a su vez, en hoja visceral adherido a la víscera, hoja parietal adherido a la pared que lo contiene el corazón, y el espacio pericárdico con el líquido pericárdico. Eso en cuanto a la estructura del corazón. Veamos ahora qué pasa con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos habíamos dicho que tenemos las arterias, que son los vasos que salen del corazón, y las venas, que son los vasos que llegan al corazón. También habíamos mencionado las arteriolas, las vénulas y los capilares. Vamos por partes. Estos órganos, los vasos, también tienen las mismas tres capas, pero con una disposición particular, que a la vez les tiene diferencias entre ambos vasos. La capa interna de los vasos, que habíamos dicho que es una capa epitelial,
En los vasos sanguíneos se va a llamar endotelio, es lo que recubre por dentro a los vasos sanguíneos, a ambos, arterias y venas, y es la capa y es un tejido epitelial. La diferencia se refiere a que en las arterias el endotelio de las arterias es sumamente liso y debe ser sumamente liso. En videos posteriores explicaremos cuál es la importancia de la lisura del endotelio de las arterias. Y el endotelio de las venas tiene prolongaciones, como podemos observar aquí, que son las válvulas venosas, que como hemos dicho antes son dispositivos que permiten el flujo de la sangre en un solo sentido, evitando el reflujo, el regreso de la sangre. Estas válvulas, como decía, son repliegues de tejido epitelial como parte, eh, digamos, que sirve también para la identificación y que la diferencia de las arterias, y esto ocurre en las venas. Hacia afuera, de igual manera que en el corazón, tenemos una capa muscular. Y aquí también podemos en este esquema diferenciar cuáles son estas discrepancias entre arterias y venas. Podemos observar que en las arterias presenta una capa muscular mucho más gruesa que que en las venas. Las venas tienen una capa muscular más delgada, las arterias tienen una capa muscular más gruesa. Como bien menciona el esquema, es músculo liso, es un músculo involuntario. ¿Sí? Esta capa muscular se va a contraer y se va a relajar en función de estímulos del sistema nervioso autónomo. Y finalmente, hacia el exterior, nos encontramos con una capa de tejido conjuntivo en la que hay una muy leve diferencia a favor del grosor mayor en las arterias. La capa de tejido conjuntivo, llamada adventicia, es mayor levemente más gruesa en las arterias que en las venas. Bueno, las arteriolas y las vénulas tienen una conformación bastante aproximada, pero la diferencia clara y bien marcada se establece con los capilares. Como lo habíamos adelantado cuando hablábamos de membrana respiratoria, los capilares han perdido las otras capas, o sea, un capilar, por, vuelvo a repetir lo mismo, un capilar, ¿por qué va a permitir el intercambio gaseoso? Porque es una muy fina capa de células, para lo cual podemos interpretar que se ha perdido la capa adventicia, el tejido conjuntivo externo, se ha perdido la capa muscular y solamente los capilares van a conservar el endotelio, que es como lo marca aquí bien el esquema. Por lo tanto, solamente la presencia de endotelios asentados sobre una muy delgada capa de membrana basal es lo que conforma la estructura de los capilares. Esperando que esto haya sido de utilidad, te dejamos las vías de comunicación y te invitamos a que nos acompañes con un me gusta en el video de YouTube y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.